¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Los mensajes de felicitación, sin duda alguna, juegan un papel muy importante en el día a día. Hay algunos que te llenan el corazón, que te hacen sonreír, que te hacen evocar momentos de alegría, otros que te hacen enojar, otros más que te son indiferentes. Hay quienes los expresan con cariño, con honestidad, por amor, por amistad, por admiración, otros que lo hacen por interés, unos más incluso como con cierta carga de queja, de molestia, de reproche. Pero todo forma parte precisamente de estas fechas y se vive cada año. Y por supuesto que lo político no escapa de este espectro. En las últimas horas fuimos testigos de diversos videos, de diversos mensajes en las redes sociales, en donde los actores políticos partidistas de este país manifiestan un rostro o tratan de manifestar un rostro amable ante los millones de ciudadanos y de ciudadanas, de sus seguidores y de sus críticos. Desde aquellos que nos muestran cómo preparar un pavo, el caso de Alejandro Alito Moreno, arremangándose las camisas, mostrando esa personalidad de macho alfa, de hombre dominante al interior de su hogar y por supuesto, después de este momento muy similar a los de Chepina Peralta, cuarta generación, nos traslada a la fotografía familiar. Esa fotografía familiar acompañada por palabras sacadas, ¿no?, del diccionario de los buenos modales, algo que regularmente se le olvida a Alejandro Moreno. De ahí brincamos a una fotografía que generó muchísima, pero muchísima polémica. Y por supuesto, así somos los mexicanos y mexicanas. Memes por todos lados, bromas por todos lados, burlas por todos lados y también, aunque parezca que no, palabras de admiración, palabras de respaldo, aplausos cibernéticos, particularmente porque es imposible hacerlos si uno de sus protagonistas vive en España. Incluso, en un principio muchos dudamos de que esa fotografía fuera real. Ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Pues podría ser que cada uno de los integrantes de esa escena estuvieran en diferentes latitudes y que sin embargo se les juntara mecánicamente. Sin embargo, no, sí estuvieron juntos. La familia Calderón Zavala, una familia de muy malos recuerdos para la gran mayoría de los mexicanos. Y mucha gente nos dice, ya suelten a Felipe Calderón Hinojosa. En realidad no se le puede soltar a Felipe Calderón. Y no se le puede soltar por la magnitud del daño que cometió al someterse completamente a los dictados de Estados Unidos en la aplicación, perdóneme, en la aplicación de una estrategia securitaria que lo único que hizo fue derramar sangre en este país para justificar un saqueo monumental de recursos naturales. Y las consecuencias de esto se siguen palpando en nuestra sociedad. Jóvenes que crecieron sin padres, jóvenes que crecieron en esos escenarios creados por la violencia, que alimentaron de una u otra forma a toda esa monstruosa maquinaria del crimen organizado, del verdadero crimen organizado que está diseñada para eso. Ese es uno de los grandes daños que provocó Felipe Calderón. La creación de esos escenarios de violencia que crearon y evolucionaron en más y más y más violencia todavía atroz. El hecho de que hubiera permitido al Cártel Verde Olivo instrumentar a una organización como los Zetas para pelear el mercado de las drogas y no haber tenido el valor siquiera de levantar un poco la voz para tratar, por lo menos, de dejar en claro que no estaba de acuerdo. Felipe Calderón militarizó al crimen organizado y esa es una consecuencia que hoy por hoy seguimos pagando. Claro,
todo de la mano y por órdenes directas de los Estados Unidos. Pero él lo aceptó. Él aceptó llevar a ese extremo las demandas norteamericanas, algo que no había sucedido ni con los entreguistas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, en ninguna de las circunstancias. Él, con el afán precisamente de agradecerle a Estados Unidos, que lo acompañó de la manita en todo su proceso de transición ante la indiferencia de Fox y la presión de López Obrador, ante ese coraje, frustración, rencor hacia las mayorías que lo habían despreciado en las urnas, decidió emprender una guerra en contra de la pobreza, una guerra en contra de la población. Por eso Felipe Calderón sigue siendo señalado. Y ni hablar de las cuestiones económicas, que también es otro cantar el daño que hizo. Por eso es que no lo soltamos. Por eso es que cuando vemos una fotografía en donde aparecen sus tres hijos, ya mayores de edad, por supuesto, su esposa, él y su perro, pues hay todo tipo de señalamientos. A mí lo que me llama la atención es el mundo en esa burbuja que viven, por ejemplo, Alito Moreno, ¿no? Y Felipe Calderón. Son dos de los políticos más denostados de la actualidad. Son dos de los políticos más desprestigiados de la actualidad. Quien no odia a Felipe Calderón, por lo menos lo rechaza. Quien no repudia a Alejandro Moreno, por lo menos, no lo quiere cerca. No son políticos que tengan números positivos en ningún aspecto. Son políticos que alcanzan hasta el 70-80% de repudio ciudadano. Y aún así, aparecen, por supuesto, de manera tan cínica, porque no hay otra forma de llamarla, con una enorme sonrisa y deseándole felicidad a aquellos que con sus decisiones provocaron tristezas. Esta fotografía en donde vemos a Calderón al lado de un perrito, un golden, que todo mundo ha vaciado, ha hecho vacile con el golden, porque el perro tiene una cara de sufrimiento que no puede con ella. Y dicen, y le han puesto al perro, ayúdenme, parpadea dos veces y demás. Muestra ese vacío ético, moral, que muchas veces los políticos y sus familiares optan por escoger para no ver la monstruosidad en la que se convirtieron, para no dimensionar el daño tan grande que cometieron. Luis Felipe, el hijo mayor de Felipe Calderón, que hasta ahora sabemos está interesadísimo en la política, es el más activo en las redes sociales. Es uno de los promotores de que se tipifique al narcotráfico como terrorismo, dejando muy en claro ese antimexicanismo que tiene, esa falta de respeto hacia la soberanía que le heredó su padre, porque se sienten despreciados por la mayoría, se sienten despreciados por el pueblo de México. Y entonces a partir de ese momento operan para cobrársela al pueblo de México, aunque sea de esta forma, con este tipo de apoyos y respaldos a posturas y decisiones que obviamente ponen en riesgo el tema de la soberanía de nuestro país. Por mucho que Jorge Castañeda con sus explicaciones, sí, explicaciones basadas en reglamentos que tendrían mucho valor si no habláramos de Estados Unidos, que se pasa los reglamentos por el arco del triunfo, ¿no? Cuantas veces quiere, traten de minimizar y traten de ubicar en las teorías de la conspiración. Son dos historias muy particulares, pero hay una tercera que de verdad a mí me sorprende mucho, porque estas dos de Moreno y Felipe Calderón también te hablan de un ego, ¿no? Hasta cierto punto un ego, el cual te lleva a creer o pensar que uno, se necesita tu mensaje y dos, que eso te acerca a la ciudadanía. Y hay un tercero, que tiene el ego completamente disociado ya, completamente desenfrenado, ya no hay control alguno a ese ego, que es el de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego quiere emular ya sea la figura de Trump o la figura de Elon Musk. Son sus dos grandes referentes en la política. Hace unos días le describía la personalidad de Musk,
sus posturas, sus actitudes frente al tema del Estado, la regulación del mismo, la igualdad, el desarrollo, el tema de los impuestos. Y si nos damos cuenta, es la misma letanía que copia Ricardo Salinas Pliego. Porque dudo mucho, mucho, que haya tenido la tingencia, la capacidad y la originalidad de haber creado esos conceptos por sí mismo. Por lo regular, Salinas Pliego despoja a todo el mundo de lo que él quiere y por lo tanto no sería extraño que imitara, ¿no?, los razonamientos de Elon Musk. Una cosa es coincidir ideológicamente, que es también parte del paquete, pero otra es tratar de copiar incluso el estilo y la manera, ¿no?, de expresarte. Y Salinas Pliego también manda, por supuesto, su mensaje al lado de su señora, en donde se presenta como presidenciable, literal, sin querer serlo, porque aparte me encanta cómo está jugando con esa manera de hacer las cosas, ¿no? Está jugando con sus seguidores, esos seguidores que le dicen, sí, tío Richie, lánzate, sálvanos, literal, sálvanos de esta cuarta transformación que vaya, que nos ha hundido en la mediocridad, que nos ha despojado de nuestra dignidad, que nos ha despojado completamente, pero completamente, ¿no?, de esa visión que todos y cada uno de nosotros teníamos relacionadas con el deber ser. Sálvanos en la próxima elección, ponte al frente de la candidatura opositora. No permitas en ningún aspecto, querido tío Richie, que las cosas sean diferentes. Ayúdanos, por favor, a recuperar a nuestra nación. Hay que hacer a México grande otra vez, ¿no? En su mensaje, por supuesto, ¿no?, siempre mostrando esa verborrea que ya lo caracteriza, le desea a las familias mexicanas, le agradece a las familias mexicanas su entrega, el no rendirse, el dar la batalla con él frente a los abusos, a los errores del imperio. Ahora ya Morena es un imperio. Nuevamente, el empresario, dejando de lado cómo se consolidó la hegemonía popular de Morena y mostrando un desprecio, como el caso de Moreno, el caso de Calderón, hacia los que no votaron a favor del concepto de la derecha, ignorándolos completamente, minimizándolos y queriendo acotar todo a un concepto de élites que es lo que él logra razonar. Habla, por supuesto, de que van a dar la batalla cultural. Y eso es muy importante. Salinas Pliego sabe muy bien que fue derrotado él y sus huestes en la batalla cultural por Andrés Manuel López Obrador. Y sabe que para poder medianamente volverse competitivos de aquí al 2027, tienen que ganar esa batalla cultural. Y no hacia las personas que saben quién es Salinas Pliego, sino aquellos que se tapan los ojos o no les importa o no tendrían ningún tipo de limitante en voltear a ver lo que este empresario les está diciendo. Por supuesto que él asegura, critica a un Estado, a una forma de gobernar que supuestamente está llevando al fracaso al país, pero se enriqueció con otra forma de hacer las cosas que llevó al país al hoyo de donde la 4T intenta rescatarlo con sus tropezones y con sus virtudes. Entonces es uno de esos discursos llenos de profunda hipocresía, en donde se victimiza, al igual que lo hace el propio Elon Musk, se victimiza de tal manera que, perdón que lo diga de esta manera, solamente los obtusos podrían de verdad creer algún tipo de palabrería de lo que suelta Ricardo Salinas Pliego. Porque después, el día de hoy, no, lanza ya, por supuesto, que el objetivo de la 4T no es la democracia. Afirma que no hay que envolvernos en el nacionalismo, que se están justificando para los robos, para las atrocidades. Cuestiona precisamente lo que tiene que ver con la democracia, porque dice, debemos de aspirar a tener una república, y si es democrática, mejor. Vea usted ya los conceptos que maneja un hombre que intenta justificar y legitimar la tiranía, el autoritarismo, la dictadura
la oligarquía. Hay que tener una república. Y si es democrática, qué bueno. Pero si no es, no pasa absolutamente nada. Ese es Salinas Pliego. El hombre que se atreve a hablar de libertad cuando en realidad la socava en cada oportunidad que tiene. El hombre que se atreve a hablar de libertad cuando aplastaría la tuya si fuera necesario para mantener sus intereses. El hombre que se atreve a decir que existe la división de poderes cuando él se benefició del PRIAN en el legislativo, cuando él se benefició del poder judicial, cuando supuestamente había esa división de poderes, para que nos defiendan de los abusos del otro. Así de sencillo, dice Salinas Pliego, cuando lo que él quiere no es que lo defiendan, lo que él quiere es seguir gozando de esta complicidad. Pero es un hombre que está buscando jugar con esta idea de ser presidente de la República y que le puedo garantizar algo. Si de aquí al 2027 no encuentran a alguien a quien puedan construir del 2027 al 2030, veremos a Salinas Pliego compitiendo por la presidencia de la República. Claro, no irá solo con el PAN o el PRI o el México republicano. No irá por ahí porque sabe muy bien el desprestigio que tienen, pero va a recibir refuerzos de Argentina, de España e incluso de Estados Unidos. Porque no olvidemos que la red Atlas, que es una red muy poderosa para la ultraderecha y que respalda con todo a Donald Trump, en cuestión de América Latina y demás, tiene un vínculo directo con Ricardo Salinas Pliego. Su hermano está al frente de la misma. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Pulgar arriba, ya lo sabe. Y vea, mi regalo, la sudadera de los Pumas. Gracias. Póngale pulgar arriba, comparte el video, déjeme sus comentarios. Y ya lo sabe, aquí estamos, con todo gusto.